Último segmento de este sobre ciencia y vamos a dedicarnos, como hemos hecho prácticamente de manera regular desde el inicio del ciclo, a conversar sobre temas que tienen que ver con la pandemia, con la COVID-19, con sus variantes, con los movimientos. En este caso vamos a conversar sobre qué se puede esperar, habida cuenta de que por fin parece que estamos viendo ya una tendencia muy consolidada a un alivio a través de lo que ha sido el plan de vacunación y su despliegue. Vamos a recibir, y le agradecemos mucho este contacto, a Marcelo Fiori, quien es investigador de Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, integrante del GIAD, del Grupo Uruguayo Interdisciplinario de Análisis de Datos. Marcelo, ¿cómo andás? Buenas noches. Buenas noches, Gustavo. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bien, todo bien. A ver, desde hace unas semanas venimos viendo indicadores positivos, ¿no? Una curva que desciende, un despegue, y ahora nos vas a explicar un poquito cómo dos curvas que se empiezan a despegar son una buena noticia. Pero primero te quiero preguntar, hoy estamos a nivel de que de febrero, marzo, porque tampoco estamos muy bien, estamos mejor. En cuanto a casos, sí, estamos viendo este descenso pronunciado, esperanzador, que sí, que estamos llegando recién a los niveles esos que vimos en el crecimiento, ¿no? O sea, Claro. en ese crecimiento que vimos desde febrero a marzo, Claro. estamos alcanzándolo, pero ahora desde el otro lado, Claro. ahora desde arriba, lo que siempre es una buena noticia. Pero sí, estamos con una perspectiva además que tenemos una proporción de la población inmunizada. Claro. Entonces, esas son dos noticias que se leen bien juntas. Desde tu área en la que tú estás colaborando ahí en el GIAD, se hace ese análisis permanente en cuanto a la relación entre movilidad, cuánto nos desplazamos, cómo en definitiva nos estamos comportando en esto de respetar o no ciertos consejos de la pandemia, y la tasa de contagios, la infectividad. Y ustedes tenían una gráfica que era un calco, un movimiento con el otro, que tiene que ver con lo que pasaba en el mes de mayo, por ejemplo, el corte de Uruguay en el mes de mayo. Ahí se veía cómo una cosa y la otra iban de la mano. Exactamente, eso fue particularmente cierto en esta etapa de transmisión comunitaria alta. Eso no era cierto, habíamos hecho un estudio ya en junio, julio del año pasado, y en ese momento en que la epidemia estaba básicamente controlada por el Tetris, por el testeo, rastreo y aislamiento de los contactos, ahí la población, digamos, que podía hacer contactos o que eran contagiados, que podían contagiar, estaban en cuarentena o estaban aislados. Entonces, el movimiento que se medía en realidad era movimiento de personas que no tenían riesgo. Entonces, ahí la correlación entre la movilidad y los contagios fue baja. Y eso cambió claramente a partir de noviembre, diciembre. Y en esa gráfica sí, lo que veíamos era justamente que la movilidad explica muy bien cuál fue la tasa de reproducción que vimos. Esa tasa SR, ¿no? Que si es mayor que 1, estamos en un crecimiento, y si es menor que 1, estamos en un decrecimiento de la epidemia, como estamos en este momento, ¿no? Ahí está, pero ahí en ese estamos momento viendo. La movilidad la explicaba completamente. Marcelo, mira, la línea naranja, para la gente que lo tenga claro, es la de la movilidad, la línea azul tiene que ver con la tasa de contagios, y esta vendría a ser la película de Uruguay hasta el mes de mayo, donde la correlación es prácticamente calcada. Exactamente, y vale la pena aclarar que la movilidad está trasladada unas 14 días, 2 semanas. Es decir que esto nos permitía en un momento hacer una buena predicción de qué era lo que iba a pasar, porque la movilidad de hoy la podemos medir hoy. Entonces eso nos decía cuál era el número de reproducción, el R, que íbamos a tener de aquí a 2 semanas. Ese nivel de predicción fue bastante sostenido durante todo este periodo en el cual la transmisión comunitaria fue alta y todavía las vacunas no lograban que se viera el efecto en ese sentido, cosa que sí está pasando ahora. Hay una gráfica que ustedes toman como ejemplo, que es al mismo momento, pero del Estado de Israel, que ya la vemos a continuación, y que muestra cómo se da el efecto de las vacunas cuando las curvas empiezan a despegar y a hacer cosas distintas. Exactamente, en ese momento, en ese mismo estudio que hicimos en el reporte número 12 del GIAD, analizamos también el caso de Chile e Israel, porque tienen unas vacunas, Israel Pfizer y Chile, una combinación parecida a la uruguaya. Entonces analizamos esos dos países como para ver, bueno, qué era lo que nos podíamos esperar. En Israel veíamos como al tiempo de iniciar la campaña de vacunación, que además fue muy exitosa, ya logró que se separaran esas dos curvas. Es decir, que una movilidad alta, que anteriormente hubiera estado asociada a niveles de contagio altos,
ya no, ya las vacunas lograban desacoplar esas dos curvas y se veía en Israel entonces bastante rápidamente, porque aparte lo acompañaron con otras medidas, ¿no? El proceso de vacunación, veían cómo entonces la tasa de reproducción bajaba a pesar de que la movilidad estaba en aumento. Claro, y al haber limitado fuertemente la movilidad en el momento en el que se desplegaba el plan de vacunación, también tuvieron la suerte que no les pasara lo que nos pasó acá, que fue el ingreso de una variante más infecciosa, más contagiosa, como fue la P1. Sí, exactamente. Claro. La variante P1 quizás haya explicado una parte de por qué no vimos hasta hace, digamos, 3, 4 semanas este impacto tan fuerte que sí estamos viendo ahora de la vacunación. Ya que lo mencionaste, vemos la otra gráfica que es la foto al día de hoy. En realidad el corte al domingo pasado y esa proyección de la línea azul, que es la de la movilidad, hacia futuro, como tú decías, ¿no? Exactamente. Sí. Entonces lo que estamos viendo ahí en esa gráfica es que finalmente estamos viendo ese efecto que estamos esperando ver hacia tanto, que es el desacople entre la movilidad y la tasa de contagio. Es decir, ahora estamos viendo lo que se veía en la gráfica anterior en Israel, y esto sin duda es una buena noticia, y sin duda el responsable es la vacunación, que entonces nos permite tener unos niveles de movilidad que son altos todavía, digamos, que son comparables a los que teníamos en mayo, por ejemplo, o en junio, y que sin embargo estamos viendo esta caída tan auspiciosa de casos, que sin duda es el efecto de la vacunación. Es esperable, Marcelo, que la línea azul, la de movilidad, siga creciendo, por un lado porque se van recobrando las actividades normales, pero además vienen las vacaciones. Y a eso te quería introducir, si bien ya entramos en un momento especulativo. ¿Qué puede pasar cuando empezamos a transitar, por un lado, dentro del país, ¿no? Con departamentos con distintas realidades, algunos ya en naranja, la mayoría todavía en rojo, y en una segunda etapa con los que van al exterior? Bueno, sí, la movilidad interna va a aportar, o sea, que se hayan desacoplado las curvas no quiere decir que la movilidad no juegue un papel, todavía juega un papel, pero que está fuertemente contrarrestado por la vacunación. Pero niveles altos de movilidad pueden llevar a enlentecer este decrecimiento que estamos viendo, o incluso en un momento a que queden meseteados o que tener algún leve crecimiento. O sea, la movilidad sigue todavía explicando una parte, mucho menor, pero todavía una parte. Entonces, la movilidad es algo que hay que igual prestar la atención. Sobre los viajes al exterior, sobre todo se dan a países que tienen una tasa alta de la variante Delta, de la variante de preocupación Delta. Ahí creo que el lugar a mirar, no tanto en la movilidad como números, sino más bien al ingreso, que es muy probable, de la variante Delta. Entonces ahí hay que estar, creo que estamos un poco mejor preparados que en el momento en que ingresó la P1, porque ahora está el grupo interinstitucional, de trabajo interinstitucional, de la Universidad de la República, el Pasteur, y el Sanatorio Americano, coordinado con el Ministerio de Salud Pública, que tiene un tiempo de reacción mucho más rápido y que es posible que se detecte en el momento en que ingrese, si ingresa la variante Delta, que se detecte mucho más rápido y poder intentar contener a un posible brote con esa variante de la misma manera que se controlaron los brotes en 2020. Claro. Entonces, todos los brotes, ahora por lo menos enfocarlos en esos que son de más preocupación. Marcelo, finalmente un tema que me llama la atención, me lo comentaron hace unos días, y tiene que ver con los viajes estudiantiles, ¿no? Tenemos en cuenta que la población de menos de 18 años es la que tiene más bajo índice de vacunación. De hecho, hace poco comenzaron las campañas dirigidas a esta parte de la población y sin embargo ya hay muchas promociones, hay invitaciones a viajar. La mayoría de estos viajes salen fuera de fronteras. ¿Hay un cuidado especial a tener ahí? Sí, sin duda, y de hecho se están observando, por ejemplo, en España ahora en este momento hay un problema en ese sentido, justamente viajes estudiantiles, creo que los pusieron todos en un hotel porque hubo un brote bastante grande de casos de estudiantes españoles. Entonces sí, es algo que hay que tener en cuenta, sobre todo porque la campaña de vacunación por suerte está incluyendo a los adolescentes, entonces siempre es bueno tener la inmunidad que te ofrece la vacuna antes de tener algunas otras actividades que pueden ser de riesgo. Vale la pena quizás ahora decir
que en Israel, por ejemplo, o en Reino Unido, donde aparecieron casos de la variante Delta, si bien, por ejemplo, en Israel la prensa reporta que en estos nuevos casos, que son bastantes comparado con los que tenían hasta hace un par de semanas, el 90% es de la variante Delta y el 40% de ellos eran en población que estaba previamente vacunada. Lo cual prende las alarmas respecto a la variante. Sin embargo, tanto en Israel como en Reino Unido, las hospitalizaciones no crecieron de la mano de la cantidad de casos. Es decir que eso en principio sería una buena noticia de que la vacuna protege aún contra esta nueva variante y esperemos que eso también sea el caso en Uruguay en el caso de que llegue. Marcelo Fiori, investigador, hombre integrante del GIAD, del Grupo Interdisciplinario de Análisis de Datos. Muchas gracias por hoy. Bueno, ojalá que la pandemia nos dé un respiro. Ojalá. Sí. Buenas noches. Buenas noches, hasta pronto. Nosotros cerramos sobre ciencia con algo muy especial para el cierre. Polo y Analía son dos personajes que surgieron de los dibujos de dos colegas, ¿no? Los dibujos de Paz Sartori y de las narraciones que escribió y ahora le pone voz Iván Kirichenko. Y tienen una invitación y la vamos a compartir al cierre. Están haciendo Instagrams Lives todas las noches a las 21 contando un cuento. Y Polo y Analía tienen cosas que tienen que ver con la ciencia, quieren ser científicos, visitan lugares de interés, nos cuentan esto y con Polo y Analía cerramos sobre ciencia. Así que los despedimos y los dejamos con ellos. Buenas noches. Polo y Analía son dos amigos que viajan por el mundo. En las nuevas aventuras van de la Antártida a la Luna. Escritas por Iván Kirichenko e ilustradas por Paz Sartori. Los pequeños viajeros hablan de ciencia en la Antártida, de las vacunas en un viaje a Kenia, del bullying, de jugar como Maradona y sobre aprovechar las cosas simples de la vida, como un almuerzo en Madrid. En estas vacaciones de invierno, sus creadores tienen una invitación para acompañar las noches de toda la familia. Iván ya comenzó a leer un cuento por noche, en vivo, desde el Instagram de @poloyanalía. Además, conversa con grandes y chicos sobre una consigna por día. Esta es una invitación para disfrutar en familia de viajar desde casa, todos los días a las 21 horas con Iván, que les deja aquí un adelanto. Cuando Polo y Analía bajaron del avión en la Antártida, un frío tremendo los congeló. Pero ellos estaban felices porque, según les habían dicho, la Antártida es el lugar donde más trabajan los científicos. ¿Y qué hacen los científicos? ¿Dónde están?, preguntó Polo, intrigado. Están por todas partes, en todo el continente. Los hay de casi todos los países y vienen a estudiarnos a nosotros, los animales que vivimos en la Antártida, respondió Chung, un pingüino emperador bautizado así por los científicos chinos. ¿Y eso para qué sirve?, preguntó Analía. Para muchas cosas. Descubren alimentos nuevos, tipos de animales y hasta encontraron que el cielo nos estaba protegiendo menos la piel de los rayos del sol, así que teníamos que cuidarnos más. Los científicos trabajan mucho para proteger el planeta. ¿Lleva mucho tiempo investigar eso? Sí, mucho. Aprender siempre lleva tiempo y paciencia. Se aprende todo el tiempo, sin pausa, porque la naturaleza nos guarda secretos.